Hola, mi nombre es Diego y voy a hablar sobre el quinto par craneal o nervio trigémino. El nervio trigémino es predominantemente sensitivo, pero tiene unas partes motoras y otras sensitivas. La parte sensitiva es la que se encarga de dar la sensibilidad a la cara y a la mayoría de las cavidades que encontramos en el macizo facial. Y la parte motora se encarga de inervar a los músculos derivados del primer arco faríngeo, entre ellos o los más importantes son los músculos de la masticación. El origen real del nervio trigémino empieza desde sus núcleos, que en este caso todos se encuentran a nivel del tronco encefálico, donde se originan las fibras que conforman la parte motora del nervio o el núcleo motor, y pues las fibras sensitivas llegarían a los núcleos sensitivos. Entonces, el origen real depende de si es un núcleo sensitivo o un núcleo motor. En el caso de los sensitivos, que son los más largos ya que el nervio es principalmente sensitivo, todos los núcleos pertenecerán a la misma columna gris, pero esta se divide en tres, que son el núcleo espinal, que se encarga de la sensibilidad termalgésica, luego está el núcleo principal, que se encarga de la sensibilidad táctil, y la última parte, que es la más superior, se llama núcleo mesencefálico, que se encarga de la sensibilidad proprioceptiva y profunda. En el caso del núcleo motor, solo es uno, que se encuentra por encima del núcleo del nervio facial y medial al núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, y este inerva músculos de la cara, pero los más importantes son los masticatorios. El origen aparente del nervio trigémino, que con aparente me refiero al lugar de donde aparentemente está saliendo el nervio o de donde nosotros lo podemos empezar a ver desde el encéfalo. En el caso del trigémino son dos nervios los que podemos ver, ya que realmente son dos raíces las que conforman el trigémino, y la raíz más gruesa es la sensitiva y la más corta y fina es la motora. La distribución del nervio trigémino empieza en el ganglio, que se divide en tres ramas: el nervio oftálmico o primera rama, el nervio maxilar o segunda rama, y el nervio mandibular o tercera rama. La primera rama o nervio oftálmico es la división más superior de las tres ramas que tiene el nervio trigémino. Es un nervio totalmente sensitivo que penetra en el seno cavernoso y se divide en tres ramos terminales. En su distribución da como resultado un ramo colateral llamado ramo recurrente tentorial e inerva la voz del cerebro. Las tres ramas terminales son nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasociliar. El nervio frontal da dos ramas: el ramo lateral o nervio supraorbitario, que da sensibilidad a la conjuntiva, párpado superior, seno frontal y piel de la frente, y el ramo medial o nervio supracoclear, que se divide en ramas descendentes y ascendentes. Ahora, el nervio nasociliar da dos ramas colaterales y dos ramas terminales. Las colaterales son el ramo comunicante para el ganglio ciliar y el nervio etmoideal posterior, y las terminales son el nervio etmoideal anterior y el nervio intratroclear. Por último, el nervio lagrimal da sensibilidad para la conjuntiva lateral y párpado superior lateral. También surge un ramo comunicante cigomático que lleva fibras autónomas del ganglio pterigopalatino hacia la glándula lagrimal. Ahora vamos con el nervio maxilar, que es la segunda rama o rama media del nervio trigémino. Este es completamente sensitivo y va de atrás hacia adelante, empezando en la porción intracraneal, pasando por el agujero redondo mayor, la fosa pterigopalatina y la órbita, hasta desembocar en la fosa canina. El nervio maxilar se divide en varios ramos. Estos son el ramo meningio, ramo comunicante para el ganglio pterigopalatino, ramos orbitarios y ramos nasales posteriores superolaterales y superomediales. Del ganglio pterigopalatino van a surgir muchos nervios que estarán inervando todo el maxilar. Y estos son el nervio nasopalatino, nervio cigomático, nervio faríngeo, nervio palatino mayor, nervios palatinos menores y nervios alveolares superiores. Todos estos contarán con sus ramos y cada uno se dirige a distintas partes. Ya por último está el nervio mandibular, o tercera rama del nervio trigémino. Esta es la rama más inferior y voluminosa de los tres. Como ya había mencionado, el nervio trigémino es mixto, o sea, tiene funciones sensitivas y motoras. Y esto es posible gracias al nervio mandibular, porque es un nervio mixto, ya que cuenta con la rama motora del nervio trigémino. Su trayecto comienza en la porción intracraneal, pasando por el foramen oval hasta la fosa infratemporal. Ahora, su distribución da tres ramas antes de dividirse en dos troncos, el tronco anterior y tronco posterior. Los ramos antes de dividirse son el ramo meningio, el nervio para el pterigoideo medial y los ramos para el ganglio óptico. Ahora, en la división anterior, la cual es principalmente motora, vamos a encontrar el nervio bucal, el nervio masentérico, nervios temporales y nervio pterigoideo lateral. Mientras que en la división posterior, la cual es principalmente sensitiva, vamos a encontrar el nervio auricular temporal, nervio lingual y nervio alveolar inferior. Cada uno de ellos tendrá sus respectivos ramos colaterales. Bueno, y hasta aquí con el nervio trigémino. Muchas gracias por su atención y dejen su like.